Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast. Hoy martes 29 de septiembre. Son las 4:59. Todavía falta menos de un minuto para las 5 de la tarde. E iniciamos de una vez este episodio podcast con esta muy buena canción de una banda sonora de una saga de películas que personalmente a mí me gustan mucho. Ahora sí, son las 5 en punto de la tarde emitiendo en vivo y vámonos de una vez con la canción para el día de hoy. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad. Estaba sonando la canción 007 de John Barry o 007, y es que esta canción hace parte de la banda sonora de la película de James Bond, la segunda película de James Bond, From Russia with Love, del año 1963, una de mis películas favoritas. Debo decir que soy seguidor, soy fanático, me gustan mucho las películas de toda la saga de James Bond, pero más que todo las clásicas, las primeras, las protagonizadas por Sean Connery
También la película en solitario que hizo George Lazenby y las de Roger Moore son muy buenas, son de las mejores, son las clásicas, porque son las que están basadas directamente en los libros de Sir Ian Fleming, el creador, el autor de las historias de James Bond. Obviamente las últimas películas, las de Daniel Craig o las de el viejo Pierce Brosnan, Pierce Brosnan, son muy buenas. Personalmente me gusta más el James Bond de Pierce, porque es el James Bond con el que uno creció y con el que uno jugó en su momento en Nintendo 64, el famoso GoldenEye. Con esta banda sonora de James Bond iniciamos este episodio podcast del día de hoy, saludando también a doña Diana Reuter, que se reporta en el chat en Spreaker y dice muy buenas tardes. Muchísimas gracias a doña Diana Reuter. Y bueno, estamos transmitiendo desde Bogotá, son las 5:05 de la tarde de hoy, martes 29 de septiembre. Tenemos un clima mayormente nublado, 13 grados centígrados, con sensación térmica de 12 grados, humedad del 64%, vientos provenientes del suroriente de 13 kilómetros. El atardecer será aún hoy más temprano, a las 5:48 de la tarde, y mañana el amanecer será a las 5:43 de la tarde. Tortuga se conecta y dice muy buenas tardes, muchas gracias también por estarnos aquí escuchando. Y la cuenta del Ministerio de Salud todavía no se ha dignado en sacar las cifras de contagio del coronavirus, así que estaré aquí pendientes que apenas salga, estarles compartiendo las cifras correspondientes al día de hoy, martes. Bueno, quiero hablarles el día de hoy, y es que ha sido tendencia una vez más el tema del aborto en Colombia. Todo esto porque aquel autoproclamado líder de las protestas en Colombia, no sé quién lo coronó con ese nombre, ni si quién le dio el liderato, o si él mismo se lo autoimpuso, o cómo fue, un tipo llamado Urias, un tal Urias, empezó a decir que él era progresista, pero pues que él no estaba en favor del aborto, que porque primero Dios castigaba y un poco más de cosas, y que segundo había que hacerle caso a la ley, y que moralmente no era correcto, y que él se ceñía a lo que dijera la ley. Entonces ha servido para que diferentes sectores que son de oposición, sectores que son de diferentes corrientes políticas, de izquierda, de centro, como lo quieran llamar, empezaron a criticar la postura de aquel que se hace llamar líder de las protestas y que se ufana de trinar y compartir trinos con el perfil fake de Robert De Niro. Entonces, gracias a esto y gracias a lo que él dijo y a las críticas que le llovieron encima, muchas con razón, pues ha sido tendencia en las últimas horas en Colombia el tema del aborto. Y a mí ese tema sí me llama mucho la atención, y siempre que he tenido oportunidad y que se ha dado el momento, lo he tocado, lo he charlado aquí en este podcast de Post La Verdad. Porque de ese tema hay que hablar. Ese tema siempre tiene que estar vigente. Más aún cuando en Colombia hoy se castiga el tema del aborto. Sí, hemos tenido avances gracias a la Constitución del 91, pero se sigue castigando. Don Javier en la cuenta de Pues la Verdad se conecta y dice: hoy primer debate Trump versus Biden, coronavirus, raza y Corte Suprema, los temas de hoy. Está nada raro que entre el tema también del aborto en Estados Unidos ahí en el debate. Estar pendientes entonces. Saludamos a Johnny Ramírez, quien desde la ciudad de Facatativá nos mandó un saludo en este podcast. Y bueno, les cuento que aquí en vivo, estoy en la calle 45, parece que hay marchas porque estoy viendo 19, 20, 21, 22, 23 motos, alcancé a contar 24, 25, 26 motos con patrullero del SMAT atrás. O sea, 26 motos de la policía y con su pasajero, su pato, acorazados del SMAT, ahí con su uniforme distintivo del SMAT, con sus escudos y sus tombas y sus armas antidisturbios, acaban de hacer presencia aquí en la calle 45, más exactamente en Teusaquillo. Entonces, quién sabe qué estará pasando, qué estará sucediendo, que ya la alcaldesa ha dado la orden, o sencillamente no la dio y deja que hagan lo que quieran por parte de la policía y se están movilizando. Si me pueden ir compartiendo aquí en el chat en Spreaker, estaré leyendo sus comentarios, sus opiniones, para saber qué es lo que está pasando ahorita en temas de protestas, en temas de movilidad y demás, porque esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno,
Quiero contarles que desde que iniciamos este podcast con don Javier, aquí en Pos la Verdad, año 2017, ya llevamos 3 años y pedazo, 1 de marzo de 2017, tuvimos la primera emisión de este podcast de Pos la Verdad. Hemos hablado muchas veces sobre el tema del aborto y es algo que llama mucho la atención y que se requiere siempre estarlo hablando, ya como lo dije hace un momento. Bueno, más precisamente acá tengo la fecha que se me estaba perdiendo. El 25 de abril de 2017 saqué una breve columna que la subí aquí en estos micrófonos de Pos la Verdad, en alrededor 7 minutos, en donde hablaba sobre la necesidad de prevenir antes que castigar el tema de los delitos sexuales y de todo lo concerniente al libre desarrollo de la personalidad, la sexualidad, los casos de abusos y también el tema del aborto, como también el tema de la educación sexual. Y quiero replantear, y ahí lo compartí en el chat en Spreaker y también lo puse ya en el hilo del trino anclado de Pos la Verdad en Twitter en @poslaverdad, para que ustedes lo escuchen ya después en diferido, ahí lo pueden encontrar. Y mientras pasa la ambulancia y la policía que sigue pasando por acá, ahí como podrán escuchar, les quiero contar que ahí en ese episodio, en esa audiocolumna, me centraba mucho en por qué en Colombia no hay mecanismos legales, pedagógicos, administrativos y a todo lo que el Estado le compete a la hora de prevenir conductas delictivas dentro del ámbito sexual, como también prevenir el tema de embarazo en adolescentes. Y es que aquí en Colombia, lastimosamente, nos hemos ceñido durante siglos con el tema religioso, la moral religiosa, la moral cristiana, a la hora de impartir conceptos y de tomar medidas y decisiones en torno al desarrollo de la sexualidad de los colombianos, de las personas. Entonces, vemos como tabú, vemos como pecado, vemos como injurioso, como pecaminoso el tema de la educación sexual. Entonces Colombia es uno de los países donde tiene más altas las tasas de embarazos en adolescentes, en donde también está el tema de el contagio de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Aquí en Colombia hemos escuchado desde un procurador como Alejandro Ordóñez en su momento, como a otros jerarcas de la iglesia que no sé por qué tienen mucho que ver y mucho en el qué decir dentro del diario vivir colombiano, diciendo y estableciendo que usar un condón es pecado. Que las mujeres que planifican con pastillas o con inyección o con cualquier otro mecanismo de planificación es pecado. E incluso se raya en absurdos como la excomunión y cosas así. Dentro de la moral y las buenas costumbres cristianas en Colombia es muy mal visto todo el tema de la educación sexual. Pero gracias a eso entonces tenemos embarazos en adolescentes o personas que llegan a la edad adulta y no tienen claro o no conocen qué es el desarrollo sexual, tanto en hombres como mujeres. Vemos como pecado el tema del homosexualismo, de las comunidades trans, LGBTI y demás. Todo por ese tabú religioso que empaña, permea todo el tema de la moral colombiana. Muy característico dentro de esta situación. Bueno, la doctora Sofía Falla se conecta y dice: buenas tardes, Pos la Verdad, aborto seguro y con todas las garantías, señores. Por cierto, feliz día del corazón. Coman sano y hagan ejercicio. Cuiden ese maravilloso y fascinante órgano palpatorio. Muchísimas gracias a la doctora Sofía Falla y por las recomendaciones que nos deja. Y don Iván Dacho, nuestro asesor en temas tecnológicos, se conecta y dice: muy buena tarde. Muchísimas gracias a don Iván Dacho. Bueno, en ese episodio podcast ahí que les estoy comentando de abril del 2017, hablaba sobre eso. Hablaba sobre cómo se recae y cómo se cae y se insiste en el tema del populismo punitivo. Se asume que el violador, que aquel que acosa, que abusa sexualmente, debe tener sí o sí y ya las penas más altas, pero no se estudia, no se mira desde las razones más básicas del ser humano el por qué una persona que creció en un entorno social como el colombiano termina siendo un abusador, un delincuente a nivel sexual. Termina violando, termina accediendo de forma carnal, violenta o incluso abusiva a menores de 14 años porque sencillamente no tuvo un acompañamiento debido, no tuvo una debida educación a nivel sexual
y porque sencillamente hasta la misma familia o allegados hicieron caso omiso sobre señales tempranas que hubieran servido para prever que esa persona estaba a portas de incurrir en esta serie de delitos tan peligrosos y tan denigrantes para la dignidad humana de la que en quien recae ser víctima en este caso. Y es que esto toca abordarlo como debe ser, desde una fase temprana. El Estado colombiano está en mora de definir políticas de Estado para prevenir la serie de comisión de delitos de carácter sexual. Entonces Duque, y lo dijimos en su momento en estos micrófonos hace unos meses, criticando el tema de la famosa cadena perpetua para violadores de menores de edad. Como si eso fuera a servir, y lo hemos dicho muchas veces, el enfermo delincuente, aquel que es violador, aquel que es un depravado y que va a acceder carnalmente y de forma violenta a su víctima, no se va a detener a mirar el Código Penal a ver cuántos años le va a imponer de pena por si llega a ser capturado, por si llega a ser denunciado. No, en la mayoría de veces el delincuente no le importa lo que dice la ley, la desconoce o sencillamente la desprecia. Y comete ahí su acto delictivo, el cual debe ser castigado con fuerza, claro que sí. Y para eso están las leyes en Colombia, y para eso tenemos penas máximas de hasta 60 años, dado el caso. No se necesitaba, no era necesario recurrir entonces al tema de la cadena perpetua. Pero claro, el populismo punitivo siempre es mucho más rentable, se ve reflejado en votos, que entrar, por ejemplo, a fijar una política de prevención. En Colombia no tenemos una política de prevención. Y eso es lo que yo decía en ese episodio, en esa audio columna de hace más de 3 años, de abril del 2017. En Colombia no se previenen los delitos de carácter sexual. Y si no se previenen los delitos de carácter sexual, tampoco se previene el tema del aborto. Entonces entramos con el tema que porque en Colombia se castiga, se condena a la mujer que, decidiendo de forma libre sobre su cuerpo, someterse a un procedimiento de aborto. Eso es lo que pasa en Colombia. Ese es el carácter que nosotros tenemos acá. Vuelvo y digo, tratar temas de prevención, no, eso no es revituable en votos, eso no sirve. Y uno no ve ningún partido político hablando de eso. Centro Democrático pide penas más altas. Cambio Radical y los conservadores van por lo mismo. El mismo Gustavo Petro se llenaba y se jactaba la boca cuando era candidato en el 2018 diciendo que iba a sacar un código penal feminista, de carácter feminista, y que solo iba a aplicar para temas en torno a la mujer, lo cual es absurdo. Porque como lo dije hace un momento, en Colombia existen las penas suficientes y elevadas y fuertes para castigar esta serie de delitos. Entonces no hay que caer en populismo punitivo, que eso es lo que han caído todos los que están hoy en el Congreso, porque hasta el momento no he conocido a alguien que se centre en mirar, en legislar, en promover el tema de la prevención sobre el castigo. El castigo tiene que existir, claro que sí, pero el castigo como tal, debe ser ya la última instancia, el último recurso, el último paso a seguir antes de una serie de pasos que se deben implementar con antelación para no tener que llegar a esos extremos. Con prevención, con educación sexual, nos garantizaríamos mucho que en Colombia cesaran los temas de los delitos sexuales, el embarazo adolescente y el caso incluso de los abortos también. Como también el tema de la transmisión por enfermedades sexuales. Moodman se conecta en el chat, dice: buenas tardes don Andrés y contertulios de Pos la Verdad. Muchas gracias a Moodman que se conecta aquí en el podcast de Pos la Verdad. Y bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Código Penal colombiano? ¿Qué es lo que establece aquí? Como es habitual, a mí siempre me gusta llegar aquí con las normas listas para leérselas y analizarlas con ustedes. El artículo 122 del Código Penal colombiano, que es la ley 599 del año 2000, establece lo siguiente:
La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. A la misma sanción estará sujeto quien con el consentimiento de la mujer realice la conducta prevista en el inciso anterior. Este artículo es grave. Este artículo es preocupante. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta todo esto que he dicho, que no está el tema de la prevención, sí se viene a castigar a diestra y siniestra a la mujer que decide sobre su cuerpo practicarse un aborto. Afortunadamente, y en su momento, salió la sentencia de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional. Estoy haciendo referencia a la sentencia C-355 de 2006, la cual establece de forma clara, de forma concisa, contundente y a modo de un primer paso a la hora de lo que tiene que ser el deber ser en Colombia en materia sexual, y establece entonces que la mujer que se practique el aborto o que aborte dentro de 3 causales muy concretas no deberá ser condenada ni castigada. ¿Por qué? Porque se justifica su actuar. Todo esto dentro de lo que establece el artículo 122 que hablamos del Código Penal colombiano. Y es que hay que tener en cuenta algo. La Corte Constitucional sí dio un gran avance al fijar estas 3 causales, que son la de si una mujer resultara embarazada después de una violación, si el feto estuviera sufriendo una malformación, o que el parto, el proceso de parto o el embarazo le pudiera causar un gran daño a la mujer, incluso poner en riesgo su propia vida. En esos 3 casos en concreto, como lo estableció la Corte Constitucional en esta sentencia que les hago mención, pues habló sobre el tema del aborto. Pero bien, en su momento fue bien, año 2006, bien, fue como un primer avance, sí, porque estábamos estrenando la ley 599 del año 2000, entonces en 4 años la Corte fijó el tema y planteó lo que debe ser el tema del aborto en estos casos. Pero resulta que a la Corte Constitucional no le corresponde despenalizar en su totalidad el tema del aborto, porque ha sido la misma Corte Constitucional la que ha solicitado en diversas oportunidades que sea el Congreso, porque al fin y al cabo la función del Congreso es esa, que saque las leyes correspondientes para decidir sobre el tema del aborto y si éste debe ser o no despenalizado en su totalidad, o que sencillamente entre a reglamentar cuándo se procedería al tema del aborto sin tener que incurrir a la interpretación de esta sentencia de constitucionalidad. Lamentablemente, en el Congreso, que reina la mojigatería, el moralismo religioso y muchos partidos que sencillamente no comulgan con eso, se ponen en diatribas o sencillamente no tocan el tema. Pero eso sí, piden que se penalice y se castigue a la mujer que aborte. Entonces la mujer en Colombia, gracias a las leyes, gracias al Código Penal y a la desidia de los congresistas, está en una situación muy difícil. Y muchas veces su situación no está dentro de las 3 causales que le eximen de responsabilidad conforme a lo que estableció en su momento la Corte Constitucional. Esto es un caso preocupante. Esto demuestra que en Colombia no hay políticas claras a la hora de dictaminar lo que tiene que ser el deber ser en materia de educación sexual, en materia de sexualidad, de libre desarrollo de la personalidad, de libre disposición del cuerpo de cada quien. El Estado colombiano no fija bien sus prioridades. Y digo el Estado colombiano sí, porque son quienes están en el poder y quienes llegan a los cargos mediante elección popular los que toman decisiones o sencillamente no hacen nada en perjuicio de las mujeres que tienen que abortar dependiendo sea el caso. Lo peor que puede pasar en cuestión de aborto, a la hora de juzgar y de señalar, es que siempre se va a hacer desde una perspectiva muy generalizada. Y claro, para el que opina, para el que critica, para el que condena, el que cuestiona, siempre va a ser muy fácil y más cómodo criticar a la mujer que aborta. Pero, y si miramos un poquitico el caso en particular, no todos los casos de aborto son iguales.
la situación de cada una de las mujeres que se van a someter a un aborto o que se sometieron a un aborto son casos muy diferentes el uno del otro. Y no hay nada peor que a la hora de tomar partido, de tomar una posición frente a una situación, es asumirlo desde las generalidades. Y eso es lo que hacen estas personas muy mal llamadas pro vida. Asuman posturas, generalizan, condenan, critican, denuncian incluso, buscan castigar a las mujeres, incluso las mismas mujeres que son pro vida buscan castigar a otras mujeres, y a la que lograron persuadir para que no abortara y tiene a su bebé, sencillamente la abandonan, se olvidan de ella. Muy bien lo decía en su momento en un episodio podcast que tuvimos aquí con Nicolai Duque. Estamos hablando del programa del 14 de agosto. Ya mismo lo voy a compartir aquí en el chat en Spreaker para que ustedes lo tengan, y también en el grupo, bueno, también en la cuenta de Post La Verdad y en el grupo en Telegram. Porque este fue un tema que hablamos muy bien con Nicolai Duque sobre cómo se busca desde ciertos sectores del poder, de la política, decidir sobre el vientre de las mujeres. Pero que apenas nazca ese bebé, sencillamente se desentiende. Esa es la lógica de los famosos pro vida. A eso es lo que llegan ellos. Bueno, voy a leer aquí comentarios que nos deja don Javier en la cuenta de Post La Verdad. Todo suena muy alentador. Los últimos datos sobre la vacuna rusa Sputnik 5 causan gran impresión. En 100 médicos de Estados Unidos, los científicos del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú han realizado la primera sesión informativa en línea sobre las principales etapas del desarrollo de la vacuna Sputnik 5 para colegas estadounidenses. Un centenar de especialistas del Centro Médico Maimónides de Nueva York participaron en el debate, informó en un comunicado de prensa el Fondo de Inversión Directa Rusia. Más de 100 médicos y profesionales de la salud del Centro Médico Maimónides, una de las instituciones médicas más respetadas de Estados Unidos, que ha estado a la vanguardia de la lucha contra la pandemia del coronavirus desde marzo de 2020, mostraron un gran interés por la vacuna rusa Sputnik 5 durante la primera sesión informativa en línea de este tipo por parte de los científicos rusos del Centro de Investigación Gamaleya. El 9 de septiembre comenzó la tercera fase de los ensayos clínicos del fármaco con la participación de 40.000 personas. Sputnik 5, la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, fue desarrollada por el Centro Nacional de Investigación, Epidemiología y Microbiología Gamaleya y fue registrado el pasado 11 de agosto en pleno cumplimiento de las normas internacionales. Muchas gracias a don Javier que nos comparte este hecho, y es importante tener en cuenta y estar vigilante sobre el tema de la vacuna. Por ahí tengo entendido que desde Rusia también se mostró voluntad de querer compartir el tema de la vacuna en Colombia. Falta que nuestro gobierno, el de Iván Duque, como jefe de Estado, decida y avale la llegada de esa vacuna rusa a Colombia, en dado caso que funcione, obviamente, como debe ser. Bueno, ahí les compartí el enlace del episodio podcast que tuvimos con Nicolai Duque hablando sobre el tema del aborto. Es un episodio muy interesante, muy válido, que tienen que escuchar si quieren complementar todo lo que está sucediendo con el tema del aborto y si quieren entender un poco más cómo es esta situación y poder ahí sí fijar, conforme a los argumentos que se llegan, una posición clara, fundamentada, que sirva para alimentar, nutrir aún más la discusión del aborto. Muchas veces, y como se ha demostrado en otros países, al tener un claro acceso a la información, a la educación, a desarrollar un mayor nivel de carácter intelectual, de carácter social, evitará que muchas personas mueran o que muchas personas tengan que tomar decisiones que pongan en riesgo su propia vida, que atenten contra su propia dignidad.
Si en Colombia estuviéramos a la altura de este panorama que les estoy escribiendo, muy sencillamente los casos de aborto se verían disminuidos. ¿Por qué? Porque muchas veces el aborto sucede porque es una pareja o una mujer que sencillamente no se cuidó, no supo planificar, con quién era su pareja no supieron usar un condón, no supieron usar las pastillas, o tuvieron miedo, por ejemplo, de utilizar la famosa pastilla el día después. Entonces llega el retraso, se dan cuenta que está embarazada, empiezan los miedos, empieza el pánico, no le quieren decir a nadie, y muy seguramente el conocido de una amiga, de un compadre y la esquina conoce un sitio de dudosa reputación y, poniéndose en riesgo, se practica un aborto sin contar con las mayores condiciones. En Colombia, ¿por qué existen sitios clandestinos para el aborto? Porque sencillamente en Colombia está castigado el tema del aborto. Si esto no se castigara y se manejara como una política también de salud y se diera el acceso a la persona para que si va a tomar una decisión tan importante sobre su cuerpo y sobre su propia vida y sobre el impacto que incluso pueda generar en sus más allegados, pues lo haga en las condiciones mínimas de salubridad, de higiene, con el profesionalismo que debe tener todo procedimiento médico y quirúrgico. Lamentablemente en Colombia no, eso no pasa. Claro que existen fundaciones como Oriéntame y otras ONGs que buscan apoyar y orientar a las mujeres que van a entrar o a las parejas que van a entrar a determinar si toman una decisión tan importante como la de abortar o no. Pero no todas las personas, y mucho menos en las regiones más remotas o apartadas del país, van a tener esa información, van a tener ese acceso. Lamentablemente eso no se da. Todo porque en Colombia se castiga el tema del aborto. Y es que esto no se trata como lo decía este tipejo Urias, diciendo que es que las mujeres van a abortar por deporte. No, hay que ser insano, hay que ser un completo pelele, negado, de poco entendimiento para venir a decir una barrabasada de esas. Y eso sí, venirse a postular como el gran líder de las marchas en Colombia. Vuelvo y digo, no hay que mirar las cosas de forma general, hay que mirar las cosas en particular. Y muy seguramente, cada caso en particular va a demostrar que una mujer aborta es por necesidad, no por deporte. No debe ser muy cómodo en el cuerpo los dolores que han de sentir y ese procedimiento invasivo que extirpa y que ocasiona daño para que una mujer diga es que yo aborto por deporte, o para que alguien piense que una mujer lo hace por deporte, porque le gusta, porque sencillamente si me vuelven el aborto legal entonces va a abortar todas las veces que quiera. No, hay que ser enfermo para venir a decir esas cosas, y ese no es el argumento. Como tampoco se debe recurrir a los argumentos religiosos o moralistas para venir a justificar la penalización del aborto. Y es que sencillamente hay que centrarnos en la base científica de las cosas y no en bases religiosas etéreas que sencillamente no van a servir, no van a ser fundamentales a la hora de tomar una decisión. Si el derecho, si las normas, si la justicia y la sociedad en sí no se basan conforme a sustentos, a hechos reales, científicamente comprobados, resultaremos ser más bien una sociedad supersticiosa, camandulera, y que va a creer cualquier cosa que le pongan enfrente porque sencillamente no va a haber mayor criterio, no va a haber mayor razón, no va a haber duda que sirva para cuestionar lo que se le está poniendo enfrente. Pero claro, no por nada en Colombia la gente cree en el castrochavismo, creen en la ideología de género, o en que cada tanto tiempo se acerca la fecha del fin del mundo, o los famosos antivacunas, que en Colombia hay muchos,
que piensan que el tema de la pandemia, la cuarentena es una farsa. Bill Gates, que usar tapabocas es una medida, es un bozal que se pone para controlar y volver sumisa a las personas, que el virus no existe, que esas dichosas muertes que ya van en más de 1 millón de muertes a nivel mundial no existen, que todo eso es falso, y que con solo persignarse, darse la bendición o cargar un rosario sencillamente se van a andar bien, o cocinarse o sacarle agua o lo que sea al dichoso pelito de la Biblia. Ese es el nivel de debate con el que se afrontan también los temas como el aborto o los temas de carácter sexual en Colombia. Si se dan cuenta, no hay mayor sustento científico válido, argumento de peso para justificar el tema de la penalización del aborto. Quienes están a favor de la penalización del aborto y quieren incluso que se suban las penas para castigar a las mujeres que abortan, van a estar saliendo con argumentos y con recursos religiosos, moralistas o de fake news. No con un sustento científico y basado. Bueno, don Javier nos comparte en la cuenta, pues la verdad, en Australia un tribunal ha condenado a 12 meses de trabajo comunitario a una pareja tras declararla culpable de causar lesiones graves por negligencia a su hija, a la que sometieron a una estricta dieta vegana que le provocó una parálisis cerebral por la falta de nutrientes vitales, informa la prensa local. La pareja evitó la cárcel debido a que el juez consideró que ello provocaría un daño aún mayor a la niña, que ya depende por completo de sus progenitores. En 2018, cuando la menor tenía 1 año, fue ingresada en el hospital con grave nivel de desnutrición. Los médicos descubrieron que tenía hematomas en el cuerpo, erupciones cutáneas, decoloración de la piel, estaba letárgica y tenía sangre de color oscuro en el pañal. Desde que la menor tenía 4 meses de edad y la cantidad de leche de su madre disminuyó, la pareja ignoró los consejos del pediatra de complementar la dieta con leche en polvo para su bebé y en su lugar alimentó a su hija con leche de coco, jugo de frutas, batidos, alimentos de origen vegetal y otros suplementos caseros. Esto aquí en Colombia y bajo la tutela del bienestar familiar serviría y sería fundamento suficiente para quitarles la custodia y por ende la patria potestad tanto al papá como a la mamá de esta bebé. Miren lo que ocasiona la desinformación. Miren lo que ocasiona el creer ciegamente en algo y asumir que todos los demás tienen que imponerse sobre eso. Sí, ser vegano puede ser bueno, puede ayudar con el tema de la contaminación, de cerrar aún más la brecha de las trazas de carbono y todas estas cosas. Puede ser más saludable el solo ingerir alimentos de origen vegetal. Pero no todos los organismos están hechos, están listos y dispuestos para asumirse a una dieta vegana. Y si no se come carne y si no se ingieren las proteínas que vienen en la carne, hay que buscar muy bien los suplementos. Y no es lo mismo alimentar a un adulto con ciertas comidas, como aquí unos batidos y cosas de esas, a un bebé que en sus primeros meses es fundamental que ingiera la leche materna para poder tener todo lo necesario para crecer con las defensas y demás. Es por eso que gracias a la ciencia, gracias a la medicina, se ha establecido que no solo incluso con la leche materna basta, sino que se debe complementar con unos suplementos alimenticios. Y también se debe seguir un cuadro estricto de vacunas. Pero es aquí donde los antivacunas, o es aquí donde cualquier persona que piensa que porque es vegana y sin mayor fundamento, sin mayor razón, sencillamente ponen en estas situaciones tan extremas a sus propios hijos. Si uno va a hacer las cosas, uno las tiene que hacer bien, porque sencillamente todo esto genera una serie de consecuencias y por ende hay una responsabilidad que se debe señalar aquí en este caso, más que todo en los padres. Y si hicieron caso omiso frente a lo que el pediatra les decía y a lo que muy seguramente en la historia clínica reflejaría, pues sencillamente, si esto hubiera sido en Colombia, vuelvo y digo,
mediante el bienestar familiar se hubiera adelantado todo lo correspondiente para quitarle la custodia a estos padres. La doctora Sofía Falla dice, sí, la libre decisión y el acceso a la educación, entre otras cosas, deberían ser pilares para la realización no del aborto, o no del aborto. Además, en tema de salud pública, la prevención no es algo que esté muy organizado, que digamos. El tema es educación. Lo hablábamos el viernes pasado en un muy buen episodio podcast con el profesor Santos, para que ustedes lo escuchen, sobre lo importante que es el tema de la educación, y más que todo en un país como Colombia. Y es que la educación, la finalidad de los colegios, de los docentes, de tener a los menores en un entorno escolar, en un entorno académico, aparte de enseñarles lo básico, es también enseñarles el cómo se van a comportar en la vida, que entiendan el entorno social que los rodea en el país en el que están, que se deben seguir bajo unas reglas, unas normas, pero también sirve para estimular el pensamiento crítico y hacer que cada vez sigan saliendo mejores colombianos. Pero muchas veces los mismos padres de familia asumen que en el colegio van a hacer lo que ellos, o por falta de tiempo o por lo que sea, por las razones que sean, no van a hacer. Y el docente, el profesor, el ámbito académico, resulta ser más una especie de guía, de tutoría, por decirlo así, de complemento de lo que se enseña y de lo que se aprende en la misma casa. Y si en la misma casa se ve con tabú y pecaminoso el tema de la educación sexual, y si muchas veces en los colegios no enseñan eso, porque cuando lo enseñan o intentan enseñarlo, llegan los padres escandalizados diciendo que ellos no están pagando o no están metiendo a sus hijos para que les enseñen cosas inmorales en un colegio. Entonces muchas veces también el tema de la educación sexual queda en nada, queda deshecho, queda hecho a un lado. Pero si asumimos, si queremos, que sencillamente entonces las personas se porten y se manejen bien en la vida, y nos sorprendemos, como cuando lo contaba yo, que me pasó con un conductor de Uber, que decía el tipo sorprendidísimo que cómo así que un tipo como Rafael Uribe Noguera, que es tan de buena familia, tan pudiente, tan prestante, tan educado y tan distinguido, resultara ser el tipo que resultó ser: un enfermo, un asesino, un depravado, un violador, un pedófilo. Entonces, a lo cual yo le decía, es que el problema no es la cuestión de plata. El que usted tenga plata o el que usted haga parte de una familia o una persona haga parte de una familia prestante no es eximente o no lo va a exculpar o sencillamente no va a ser garantía para que esa persona cometa o no cometa un delito. Y hay que quitarnos también ese pensamiento que los que más abortan son los de estratos bajos, los que más violan son los de estratos bajos, y que cada vez que pasa un caso de estos en un estrato alto, en una familia prestante, nos escandalizamos y decimos: ay, pero ¿por qué les pasó eso si ellos tenían todo para poder salir adelante? ¿Ellos por qué recaen en eso? Entonces añadámosle a todos estos defectos que he estado enunciando el tema de los prejuicios. Prejuicios que se alimentan y se sustentan gracias a la falta de educación. La base mía, el punto mío, la opinión mía es: con educación nos estaríamos ahorrando muchos problemas a nivel sexual y de otro tipo, de otra índole, incluso la corrupción. Un país educado, un país bien formado, desde las personas que son menores de edad en adelante, garantizaría que incluso los índices de corrupción fueran cada vez más bajos. Bueno, son las 5:43 de hoy, martes 29 de septiembre. Voy a hacer un corte musical. Voy a seguir con otra canción de James Bond, de las películas que me gustan. Y ya continuamos ya para ir cerrando, finalizando este episodio podcast de hoy, martes 29 de septiembre en Pos la Verdad.
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post la verdad. Estaba sonando la canción insignia, la banda sonora central de la película de James Bond on Her Majesty's Secret Service del año 1969, una película protagonizada únicamente por George Lazenby. Veníamos de una seguidilla de Sean Connery haciendo de James Bond. Él se va, él dice que ya no iba a hacer más en la película You Only Live Twice, que esa es en Japón, esa película es muy buena también. Entonces contratan a George Lazenby para que haga una nueva película de James Bond. Él solo hizo esta película, no quiso hacer más. Si bien le fue bien en taquilla, en su momento como que no gustó mucho porque todo el mundo venía acostumbrado a Sean Connery. Tanto así que Sean Connery volvió a reinterpretar a James Bond en la siguiente película, Diamonds Are Forever. Los diamantes son para siempre, los diamantes son eternos. Pero esta película en particular, la de George Lazenby on Her Majesty's Secret Service, resultó ser una película muy querida porque ha sido hasta el momento la película que mejor se ha basado en los libros de Ian Fleming. Personalmente a mí esta película me gusta mucho. Yo creo que es de las que más me gustan de James Bond, de las clásicas de James Bond, esta. Y pues bueno, quería aquí traerles y compartir la música, la banda sonora de dos películas de James Bond que me gustaron mucho. From Russia with Love, una muy buena película. Y de hecho ahí sale un actor mexicano, cuando la quieran ver, ahí del año 63. Y esta, la de George Lazenby, al servicio de su majestad, al servicio secreto de su majestad, así la llamaban en español. Bueno, en estos momentos son las 5:49 de la tarde aquí en Bogotá, Colombia, y tenemos una muy bonita luna. Todavía no está llena, mañana estará llena muy seguramente. Una gibosa creciente, como le dirían. Una muy bonita luna está sobre el Cerro del Cable, sobre los cerros orientales en Bogotá. Quienes estén con el cielo despejado y tengan acceso hacia el oriente de su cielo podrán ver muy seguramente a la luna que se asoma por ahí. Bueno, quiero terminar esta parte del podcast hablando sobre el tema del aborto, cuestionando el tema de la falta de educación, de por qué en Colombia no tenemos una política clara a nivel de educación sexual. El nivel de política criminal nos centramos solo en el tema del populismo punitivo y así. Y es que el deber ser de las cosas en Colombia tendría que ser que se garantice el aborto como cualquier otro procedimiento médico. Y como tal debe tener sus obligaciones y sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay que evitar que personas como Urias, el famoso autoproclamado líder supremo de las protestas en Colombia, vengan a decir que es que las mujeres quieren el aborto legal para abortar por deporte. El aborto como tal, ya que tengo aquí a la doctora Sofía que me está escuchando, es un procedimiento médico. Bueno, aquí tengo en comentarios ya. El profe Santos dice: buenas tardes, profesor Santos, cordial saludo, muchas gracias. Y don Javier también nos dice aquí en el chat en Spreaker: Leiner Palacios es nuevo comisionado de La Verdad, el líder que perdió a más de 28 familiares en medio de la masacre de Bojayá. En el 2002 asumirá el cargo de María Ángela Salazar, quien murió el pasado 7 de agosto por COVID-19. Bueno, continúo. El aborto como tal es un procedimiento médico y por lo tanto, como tal, se debe de hacer. Y es que cualquier procedimiento médico en el que una persona se quiera someter o le toque someterse, lo va a hacer
con el previo diagnóstico, con unos debidos exámenes, con el acompañamiento profesional, científico de los médicos que van a conocer su caso, y la persona que lo va a hacer va a tener toda la información posible que se le pueda llegar en el momento. Desde lo más básico que puede ser hasta sacarse una muela, hasta lo más complejo que puede ser, por ejemplo, un trasplante de corazón o una cirugía de carácter neurológico, por ejemplo, de neurocirugía. Todo se hace con unos protocolos médicos, científicos establecidos. Es que incluso sacarse una muela puede ser peligroso. Y hay personas que terminan mal porque no les saben sacar bien la muela. O porque se la terminan sacando ellos y les va mal. Pierden sangre, se les infecta la boca, se les puede gangrenar, pueden afectar otros órganos. Les puede dar incluso una embolia. Y no estoy exagerando. Puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay que caer, como lo he estado diciendo todo este tiempo, en las generalizaciones. Y es que resulta que cada cuerpo de cada persona es muy distinto al otro. Su anatomía, su genética, su organismo, su funcionamiento interno es muy distinto al de cualquier otra persona. Entonces, un mal procedimiento, una automedicación, algo que una persona se haga sin tener el debido apoyo, puede resultar en cuestiones catastróficas o incluso fatales. Yo defiendo el tema del aborto, defiendo la completa despenalización, pero también lo digo y soy consciente que así como se otorga una libertad, se otorga un derecho, este debe estar sujeto con unas obligaciones necesarias para hacer las cosas bien en la mayoría de casos posibles. Y no estoy para nada de acuerdo y me opongo rotundamente a iniciativas como las de las igualadas, que también hablamos en una oportunidad anterior en estos micrófonos, sobre cómo ellas estaban enseñando a practicarse abortos en la casa. Claro, eso sirve para que personas como Urias vengan a decir que es que las mujeres abortan por deporte. Y no, un aborto es una cuestión muy delicada, es un proceso invasivo. Es un proceso que así se lleven pocas semanas, pocos meses o lo que sea, se tiene que hacer con el debido acompañamiento médico, de forma responsable, de forma seria. Y es que cualquier procedimiento, como lo he estado diciendo, puede poner en riesgo la integridad de cualquier persona. Con el acompañamiento médico de forma debida, se baja en cuestiones de probabilidad ese riesgo de que se pueda perder la vida o que se quede con secuelas permanentes. Pero si se pone entonces a promover el tema de tómese unas pastillas y aborte en su casa, o métase un gancho de ropa, o hágase cuantas otras cosas más abundan y dicen y comparten en las redes sociales, o en los corredores o en los chismes, en donde sea, sin contar con lo primordial que es el acompañamiento médico, es ahí en donde pasan las tragedias. Y es ahí en donde en nada se ayuda con el tema de despenalizar el aborto. ¿Por qué? Porque las personas, los moralistas, los religiosos, los conservadores, los puristas, que se hacen llamar así, se van a pegar de eso para oponerse frente al tema del aborto. Algo así pasa, por ejemplo, con el tema de las vacunas. Por ejemplo, los famosos antivacunas buscan y rebuscan errores o enfermedades que hayan pasado con personas, así haya sido en un porcentaje mínimo, para venir a justificar que no hay que vacunarse. Desinformando y llenando de miedos a las personas y que éstas resulten oponiéndose al tema de las vacunas. No por nada, hace unos pocos años en Estados Unidos se volvió a presentar el brote de sarampión, lo mismo aquí en Colombia, gracias al tema de las antivacunas. Gracias a los antivacunas, un brote como el sarampión, que estaba completamente erradicado del país, volvió a aparecer. Empezaron a decir, no, es que vino de Venezuela. Sí, pudo haber llegado gente de Venezuela con el sarampión. No sabemos allá cómo es el tema de las vacunas. Pero si aquí todos estuviéramos vacunados, no tendría por qué haber riesgo de contagio por el sarampión.
Y resulta que quienes se contagiaron por el sarampión eran personas que en su momento no quisieron acceder a la vacuna porque muy seguramente les daba miedo el tema de las vacunas y creían más en esas fake news de las antivacunas. Todo procedimiento médico se debe hacer con la responsabilidad y con el protocolo necesario. Y para mí, en mi opinión, el deber ser de las cosas es que en Colombia se despenalice el aborto y se fijen los protocolos para que, en compañía de la comunidad médica, se establezca cómo deben ser las cosas en materia de aborto y que esta sea una última instancia, porque para que una persona llegue a estos niveles de tener que abortar, es porque hemos fallado como sociedad en muchos otros pasos antes en donde se tuvo y se pudo haber prevenido que esta persona llegara a tomar una decisión tan importante, tan crucial como la de abortar. Bueno, son las 5:57 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haberme escuchado en este episodio podcast. Si gustan, si quieren, ahí están los otros episodios podcast que relacioné al respecto, tanto aquí en el chat de Spreaker como en la cuenta de Twitter de @poslaverdad. Indaguen, investiguen, busquen fundamentar siempre sus posiciones, no con creencias, sino con hechos. La doctora Sofía Falla dice: exacto, Andrés, todo tiene sus pros y sus contras, ningún tratamiento ni procedimiento es inocuo, por eso mismo existe cierta rigurosidad para proceder para prevenir eventos adversos. Todo esto en miras de la prevención. En Colombia, si cultiváramos el buen hábito de la prevención en todos los hábitos, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, seríamos una sociedad distinta, seríamos una sociedad mejor. Eso con persignarse y con creer en agüeros o echarse la bendición, no vamos a evitar que pasen las cosas. Mi nombre es Andrés Balaguera, el Twitter mío es @jvp008, el Twitter institucional es @poslaverdad. Muchísimas gracias a todos somos Pues la Verdad y hasta el próximo episodio de podcast que será mañana, miércoles 30 de septiembre, a cargo de Javier Ruiz. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.